La unidad anatómica y funcional de todo el sistema nervioso es la neurona o célula nerviosa, ¿no? Es una célula especializada pues, en la transmisión de información. Existen muchos tipos de neuronas, pero las neuronas que existen en el sistema nervioso, sobre todo central, son más o menos de esta forma, son multipolares, ¿no? Entonces la neurona o célula nerviosa es la unidad, es la que hace todo el trabajo dentro del sistema nervioso. La neurona tiene estas ramificaciones, ¿no?, que salen del cuerpo, esta especie de ramitas que se llama dendritas, arborización. La palabra dendrita viene de la palabra griega dendros. Dendros significa ramas, árboles. Esta ramificación, por donde ingresa la información, son las dendritas. Está el soma y contiene en su interior al núcleo. En el interior del núcleo, el nucleolo, ¿no? Dendritas, soma, y esta fina y larga prolongación se llama axón. Axón. Axón, o también en otros libros aparece como cilindro o eje, ¿no? Por acá se envía el impulso nervioso a una velocidad de 120 metros por segundo multiplicado por 100. Esta especie de capita que envuelve al axón se llama mielina, forma una especie de vaina, ¿no? Por eso vaina de mielina. La vaina de mielina lo que hace es que el impulso nervioso aumente su velocidad. La mielina se forma con el ambiente, con la alimentación, con la nutrición. Si la neurona no tiene mielina, la información viaja lentamente. Te cuento un chiste hoy día y recién te ríes mañana, ¿no? Pero si hay mielina, el impulso aumenta su velocidad 100 veces, 120 metros por segundo multiplicado por 100. Llega al final de la neurona, estos teledendrones. La palabra tele significa lejos, dendrón, ramas, ramas terminales o teledendrón. El impulso nervioso, miren, la información ingresa por acá, por esta ramificación, por las dendritas, llega al soma, al núcleo, donde se procesa la información y se envía un impulso nervioso por el axón a una velocidad de 120 metros por segundo multiplicado por 100. Llega al final del axón a estos teledendrones y en estos botoncitos, llamados botones terminales, van a segregar una sustancia química llamada neurotransmisor. Y al costado de otra neurona hay otra neurona que recibe la información, la procesa y la envía a la otra neurona. A esta comunicación de neurona a neurona se llama sinapsis o puente. Es una comunicación electroquímica entre una neurona y otra neurona. ¿Ok? Entonces, miren, las neuronas están protegidas. Están protegidas por otro tipo de células llamadas glías o neuroglias. Las glías o las neuroglias son de varios tipos. Por ejemplo, encontramos los astrocitos. Los astrocitos tienen ese nombre de astrocitos porque tiene forma de estrella. ¿Y cuál es la función de los astrocitos? Le dan soporte físico, soporte estructural, que las neuronas se mantengan así, compactas, ¿no?, dentro del cerebro. Y le da también nutrición mediante una membrana llamada pie chupador. Por medios capilares le transmite todos los nutrientes, ¿no? Esta es la función justamente de los astrocitos. El soporte físico, soporte estructural y la alimentación, la nutrición, ¿no? Las microglias son glías o neuroglias pequeñas. En el cerebro hay poquitas y son pequeñitas. Si todo está ok, la persona está sana, no hay enfermedades ni nada, son poquitas y chiquitas. Pero cuando hay una enfermedad, una intoxicación o de repente una lesión, prolifera, aumentan en masa, porque la función básica de las microglias es la defensa. Defienden al organismo, ¿no?, de una enfermedad, una intoxicación, algún agente extraño. Y si de repente por ahí una neurona está media enferma o está muerta, esta microglia va y se la come y limpia la casa. O sea, tiene una función fagocita, ¿no? Permite justamente la limpieza dentro del cerebro. Y las oligodendroglias producen mielina. Son las células gliales que producen mielina en el sistema nervioso central. Las oligodendroglias producen la mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso central, porque las células de Schwann producen también mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. Y también tenemos ahí a las células epidimarias, que producen el llamado líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo es el líquido sobre el cual el cerebro está flotando. Ojo, el cerebro no está puesto ahí, está flotando sobre un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Este líquido es creado por el propio cerebro, por el tercer ventrículo, ¿no?
Y así como se produce el líquido cefalorraquídeo, también se drena por unos conductos el líquido cefalorraquídeo. Pero hay algunas personas que por una cuestión congénita, ¿no? Este conducto por la cual tiene que drenar el líquido cefalorraquídeo está obstruido. Entonces se produce el líquido cefalorraquídeo, no se drena y este líquido se acumula en la cabeza, ¿no? Y el cerebro se ve presionado. Esta enfermedad se llama hidrocefalia. Entonces tiene que poner una especie de válvula para que pueda drenar este líquido, ¿no? Entonces, no es que el cerebro haya crecido, sino que se ha inflamado por la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, toda la unidad anatómica, funcional, todo el trabajo del sistema nervioso central, periférico, glandular, lo realiza la neurona o célula nerviosa. Son de tres tipos. Hay neuronas sensitivas que se encargan de llevar la información de los sentidos hacia el encéfalo. Hay neuronas motoras que activan pues un músculo. Y hay neuronas asociativas que conectan una neurona con otra neurona y participan en las funciones mentales. Decíamos que la parte más importante de todo el sistema nervioso es el sistema nervioso central, porque es ahí donde se encuentra la vida mental. ¿Ok? Vamos a hablar hoy día acerca del sistema nervioso central, ¿no? Sus siglas son SNC. El sistema nervioso central también se le conoce con el nombre de sistema nervioso de relación. Sistema nervioso de relación. ¿Ok? ¿Por qué central? Porque está en el centro del organismo. Todo lo que está dentro de tu cavidad craneal más la médula espinal forman el llamado sistema nervioso central, formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo son todas aquellas estructuras que están dentro de tu cráneo. Si yo te destaco el cráneo, lo que voy a encontrar es el cerebro, la parte más voluminosa, la parte más desarrollada, más protuberante, el cerebelo y el tronco cerebral. ¿Ok? Estas estructuras forman el encéfalo. El cerebelo se encarga de controlar el equilibrio, el tono muscular y la coordinación de movimientos. El tronco cerebral tiene funciones muy importantes con el sueño, con la vigilia, con la atención, con la concentración. Y también hay un sistema llamado SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que mantiene en actividad inconsciencia porque hay neuronas que van hacia arriba, hacia la corteza, y nos mantiene pues activos, lúcidos, etc., ¿no? Ese es vamos a hablar después, el SARA, ¿no? Sistema Activador Reticular Ascendente. Bien. Entonces, el llamado también el soporte psíquico, el área de la ingeniería humana, es el órgano de la conducta. Si yo tengo acá el cerebro en la mano, lo que voy a ver es la parte externa, la parte visible, la corteza o neocórtex. Según MacLean, tenemos tres cerebros, el famoso cerebro triuno, tres cerebros, cerebro reptiliano, responsable de las funciones vegetativas, la respiración, la circulación, la digestión. Y luego se forma una estructura llamada sistema límbico, de las emociones, etc. Y luego aparece esta estructura que es la corteza que envuelve las otras áreas, ¿no? Lo que uno ve externamente es en realidad la corteza, pero hay zonas muy importantes, ¿no?, en el interior que controla muchas funciones también. Entonces, la parte externa, la parte visible, se llama corteza. Y en la corteza voy a identificar dos hemisferios, 4 tipos de lóbulos y 3 tipos de áreas. ¿Está bien? Esta cisura, este corte que va a lo largo de todo el cerebro, se llama cisura longitudinal. Cisura longitudinal, o también llamada cisura interhemisférica. Cisura longitudinal o cisura interhemisférica divide al cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Aparentemente son simétricos. Aparentemente son iguales, pero las áreas que hay en un hemisferio no lo tiene el otro. Al hemisferio izquierdo se le conoce como el hemisferio mayor. ¿Por qué? Porque es el primero en desarrollarse. En todo el proceso de gestación, la parte izquierda del cerebro se desarrolla primero. Y a la parte derecha, al hemisferio derecho, le llaman cerebro menor. ¿Ok? La parte izquierda del cerebro tiene que ver con el lenguaje. El izquierdo es lingüístico. Hablamos con el izquierdo, el derecho es mudo. El lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, es lingüístico, es objetivo, o sea, muy pegado a la realidad, es coherente, es culto, tiene buena gramática, buena dicción, es analítico, divide un problema en partes, resuelve los problemas de manera
secuencial, paso a paso. Prefiere los números, prefiere las palabras, prefiere la conversación. Es coherente, culto, pegado a la realidad, objetivo, matemático. Y tiene tendencia a la depresión. En tanto que el derecho es todo lo contrario. Si el izquierdo es objetivo, el derecho es subjetivo. Si el izquierdo de repente es lingüístico, el otro tiene pésima gramática, pésimo vocabulario, pésima dicción, pero sin embargo es creativo, es artístico, musical, espontáneo. Une las partes para formar un todo, es sintético y procesa información de forma paralela. Tiene tendencia a lo global, a lo holístico, tiene que ver con el reconocimiento de rostros y la percepción tridimensional. Papá te dice, hijo, dejé el carro atrás porque aquí hay mucho tráfico, tráelo por favor, entras al garage, así retroceso. ¿Quién calcula esa distancia? La parte derecha del cerebro. Y tiene tendencia a la euforia. Decíamos que el cerebro, esta cisura que recorre todo lo largo del cerebro, se llama cisura longitudinal y lo divide en dos. Pero en la parte interna hay neuronas que van de un hemisferio a otro. De tal forma que todo lo que se procesa en un hemisferio se pueda transferir al otro hemisferio y viceversa. Esa estructura que sirve como puente interhemisférico entre un hemisferio y el otro se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que une los dos cerebros, haciendo un solo cerebro, pero sin embargo está dividido por la cisura interhemisférica de tal forma que se puedan percibir dos hemisferios, izquierdo y derecho. Ojo, el izquierdo es racional, matemático, coherente, y el derecho es artístico, musical, creativo. ¿Ok? En los hemisferios hay zonas más pequeñas, que son los lóbulos. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la perpendicular externa divide al cerebro en 4 lóbulos, aunque son 5. Unos hablan hasta de 6, el llamado lóbulo límbico. Pero sin embargo acá en la corteza hay 4. Pero si yo abro el opérculo temporofrontal, voy a encontrar una especie de pelotita que es el lóbulo insular. El lóbulo de la ínsula, ¿no? Ese lóbulo se sabe que participa en las emociones. Por ejemplo, uno está emocionado ahí, el corazón comienza a latir más fuerte y comienza a sentir secreciones gástricas. Eso tiene que ver con el funcionamiento de la ínsula, del lóbulo insular, que participa en las emociones. En las reacciones fisiológicas de la emoción, ahí participa el lóbulo insular, que es el 5.º lóbulo, que no está en la corteza, está en el interior, en la subcorteza. Recuerda, lóbulo insular o ínsula de Reil, o simplemente la ínsula, ¿ok? Pero sin embargo, en la corteza voy a identificar 4 tipos de lóbulos. Recibe el nombre de los huesos del cráneo que lo protege: frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal se encarga, en la frente, se encarga del movimiento y del lenguaje. El movimiento y el lenguaje está en el lóbulo frontal. Una lesión en el lóbulo frontal te puede producir parálisis general del organismo o una enfermedad llamada afasia. Afasia, que es la incapacidad para expresar, para articular palabras. Afasia, ¿ok? La parte temporal se encarga de la audición, de la memoria. Una lesión en la parte temporal se produce un cuadro llamado amnesia. Y también el aprendizaje, porque hay una relación entre memoria y aprendizaje. Si falla mi memoria, falla mi aprendizaje y no puedo aprender algo que no recuerdo. Pues temporal, memoria, audición y aprendizaje. Y la parte superior, la parte parietal, contiene áreas especializadas en el tacto, en la percepción táctil, en la imagen corporal. Te ves en el espejo y sabes que ese que se refleja en el espejo eres tú, se debe al lóbulo parietal. ¿Ok? La percepción del esquema corporal. ¿Qué más? El gusto. La captación de la temperatura. Ojo, digo captación, no digo regulación. Una cosa es regular la temperatura, otra cosa es captar la temperatura. El percibir la temperatura, la sensación de la temperatura está en la parte parietal. El gusto también. El tacto, la imagen corporal. ¿Ok? Y la parte posterior, el lóbulo occipital, se encarga netamente de la interpretación visual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los lóbulos, que son estructuras más pequeñas que los hemisferios, pero dentro de los lóbulos hay zonas más pequeñas que son las áreas cerebrales. Existen 3 tipos de áreas: áreas sensoriales, áreas motoras y áreas asociativas. Las áreas sensoriales son áreas encargadas de recepcionar
y de procesar la información proveniente de los sentidos. De la vista, del oído, del gusto, del olfato, del tacto. Toda la información sensorial se recepciona, se almacena y se procesa en áreas sensoriales. Por ejemplo, el área visual está en la parte occipital. El área auditiva está en la parte temporal. El área táctil en la parte parietal. El olfato en la parte temporal. El gusto en la parte parietal. Y así por el estilo. Son áreas sensoriales. Y las áreas motoras se encargan de la postura y movimiento del cuerpo. Mover los brazos, las piernas, los labios, etc. Y ese movimiento, sabemos, está en el lóbulo frontal. ¿Se dan cuenta? Y hay áreas asociativas. ¿Y qué son las áreas asociativas? Son áreas que se unen con otras áreas más pequeñas para participar en las funciones mentales superiores. Por ejemplo, el área de Wernicke, el área prefrontal, el área de Broca, son áreas asociativas. Eso lo vamos a hablar a continuación.